Capítulo 26. Una rata en el corazón del ministerio. El ministerio de magia para Sirius era como una versión adulta de Hogwarts, donde los niños populares y los matones gobernaban a los que pensaban que eran más débiles y jugaban muchos juegos diferentes para lograr el estatus que querían. De niño siempre había pensado que el ministerio era un lugar aburrido e irritante, ahora lo encontraba tedioso y exasperante. Cada vez que llegaba era emboscado por el público en general y la prensa por declaraciones y peticiones o acosado de otra manera. Así que por precaución siempre intentaba llegar de forma inesperada o con un grupo numeroso para evitar semejante recibimiento. Hoy era como ningún otro día y esperaba llegar a los ascensores dorados antes de que alguien realmente se fijara en él, pero hoy, en el momento en que salió de una de las chimeneas, estaba rodeado por miembros de la prensa británica y, para su sorpresa, algunos de la prensa continental. Lord Black, ¿te importaría comentar las noticias del día? Director. ¿Qué planeas hacerle a la escuela Hogwarts? ¿Crees que el intercambio debería continuar con el surgimiento del que no debe ser nombrado? Lord Black, ¿cuál es su comentario sobre el ataque gigante en Durmstrang? Sirius se incorporó y levantó la barbilla y caminó entre la multitud que se separó de él inmediatamente cuando lo vieron fulminar con la mirada y optó por no responder a una sola pregunta. No tenía tiempo para esto y eso lo hizo sentir incómodo mientras respondía. Estaba rodeado de gente. A propósito, solo le había dicho a Minerva que iría al ministerio esa mañana y sabía que ella no se lo habría dicho a nadie, y eso salió del ministerio. Sabían que llegaría ese día en algún momento, lo cual le indicó a Sirius que alguien había filtrado información. La noticia de su llegada a las oficinas del ministerio se difundió más rápido de lo que podía moverse, sin importar en qué piso estuviera o en qué oficina. La gente estaba parada y esperando verlo y miraban y susurraban mientras pasaba. Eventualmente llegó a la pequeña oficina del Departamento de Educación Mágica y el asistente lo hizo esperar sin ningún refrigerio o disculpa. Eligiendo ignorar al asistente grosero que probablemente no estaba acostumbrado a tener gente de su estatus esperando, se sentó pacientemente y esperó. Después de una hora de espera en las oficinas de Madame Vastra, una idea irritante molestó a Sirius. Comenzó a sospechar que alguien estaba jugando un juego político y él no seguiría sus reglas, así que decidió que ya era suficiente y se acercó a su asistente. Infórmele a Madame Vastra que vine a hablar con ella, pero soy un hombre muy ocupado y debo regresar a Hogwarts, ya que hay otros asuntos que necesitan mi atención en lugar de sentarme aquí y jugar con mis pulgares. Había dicho con voz molesta. Envío un aviso a esta oficina de que llegaría hoy. ¿Le importaría hacer otra cita? Preguntó la asistente vacilante. Ella estaba intimidada por su mirada severa que hizo que Sirius se sintiera un poco culpable ya que probablemente no fue su culpa. No. Informe a Madame Vastra que ahora tendrá que ponerse en contacto conmigo y elegiré un momento que sea conveniente para mí para que venga a Hogwarts y hable conmigo en persona. Él le dijo. Y también debes advertirle que mi tiempo no es un bien para usar a su antojo. Desairarme nuevamente significará el final de su carrera. Oh, sí, por supuesto, Lord Black. El asistente tartamudeó rápidamente y se inclinó levemente y luego miró más allá de él y pareció terriblemente aliviado. Aquí está Madame Vastra ahora. Sirius se giró y vio que Vastra efectivamente estaba entrando a la oficina y cuando lo vio pareció sorprendida. «Señor Negro», dijo sorprendida. «No había pensado en verte hoy, recibí un memorándum que decía que cancelaste la cita y que ya no continuarías con los cambios propuestos en Hogwarts». Sirius entrecerró los ojos astutamente.
Esta era la confirmación que necesitaba. Alguien estaba tratando de evitar que cambiara de escuela. No envié ese mensaje al ministerio. Si lo hubiera hecho, te lo habría enviado directamente a ti. No tendría mis cartas o notas enviadas a través de una nota. He estado esperando aquí durante una hora. Tienes mis más sinceras disculpas, dijo luciendo muy confundida y un poco nerviosa, y se volvió hacia su asistente Jasmine. ¿Quién envió ese memo? No lo sé, Naomi, llegó esta mañana y estaba en mi bandeja de entrada. Era uno de los memorandos genéricos de la oficina del ministerio. Dijo obedientemente y sacó una hoja de papel azul claro con un sello del ministerio en la esquina superior. Lord Black, esto debe haber sido un error administrativo de otro departamento, se disculpó Vastra nuevamente con una reverencia. Tenga la seguridad de que esto se investigará a fondo. Estoy seguro de que lo hará. Dijo Sirius y sacó su reloj y miró la hora. Podía dedicar un poco más. ¿Tienes tiempo para hablar conmigo ahora? No preguntó que iba a darle muchas opciones. Ella asintió diligentemente e indicó su oficina, pero se volvió hacia su asistente. Cancelar mi próxima reunión. La reunión no tomó más de 40 minutos. Madame Vastra firmó los documentos para dar los cambios en la matrícula y las políticas de Hogwarts con el sello oficial del ministerio. Toda la reunión fue una especie de formalidad ya que Hogwarts era independiente, pero era mejor tratar de mantener al ministerio de lado, y ayudó a obtener el respaldo de los departamentos, ya que podrían causarles problemas como lo hicieron el año anterior en Fudges, instando e intimidando. Madame Vastra era una bruja mestiza de 40 y tantos años y Sirius descubrió que parecía admirar mucho el trabajo que estaba haciendo en Hogwarts y respaldaba completamente la necesidad de cambiar el sistema educativo mágico británico, pero había dejado escapar que era la oficina de ministros que la estaba presionando para retrasar cualquier cambio y tratar de rechazarlo. Una vez que terminó la reunión, Sirius se dirigió directamente al nivel 1, que albergaba la oficina del ministro y su personal de apoyo. El desliz de Vastra fue suficiente para decirle a Sirius que necesitaba interceder ante lo que fuera que el ministro estaba haciendo. Cuando subió al ascensor, estaba solo y se deslizó en la personalidad completa de Lord Black, que tanto intimidó a la gente durante siglos y solo para aumentar el nivel de intimidación y asombro, permitió que un toque de aura mágica escapara de su control e irradiara desde él. Era una mezcla de su propia magia y la magia de la familia Black, y cuando el ascensor se abrió a un piso donde la gente estaba esperando, jadearon y retrocedieron asustados y nadie se unió a él. Le había divertido ver a la gente bajo su máscara, era una habilidad y una que usaba con gran afecto, pero sabía que si veía a ciertos empleados del ministerio que lo conocían, el hechizo que tenía sobre la gente se rompería. Incluso en el nivel 1, donde el nivel de seguridad era alto, la seguridad estacionada y los aurores parecían vacilar y tratar de desaparecer mientras caminaba con determinación hacia la oficina del ministro. Su propio entrenamiento Hitwizard y el conocimiento del funcionamiento interno del ministerio le hicieron preguntarse por qué el piso estaba tan silencioso. Normalmente este piso estaba repleto de asistentes y secretarios, e incluso embajadores y dignatarios visitantes. Incluso la recepcionista del ministro no estaba sentada a su lado. En cambio, había un hombre detrás mirando lo que había en él, pero Sirius no podía ver su rostro y estaba inclinado como si estuviera leyendo. Disculpe, dijo Sirius cortésmente, y vio como el hombre se ponía rígido y su cabeza se movía rápidamente hacia arriba y miraba a Sirius con lo que solo podía describirse como pavor. ¿Trabajas en esta oficina? N. No lo siento. Chilló, se alejó del escritorio y miró hacia la salida más cercana. Estaba buscando,
A la recepcionista, nosotros, teníamos planes para almorzar. Sirius arrugó la nariz al hombre débil frente a él, ni siquiera estaba tratando de intimidarlo y había llovido su proyección mágica cuando se dio cuenta de que no había nadie en el piso. Pero este hombre estaba sudando profusamente y parecía que estaba a punto de mojarse del miedo, y de repente se escapó sin decir una palabra más, dejando a Sirius de pie mirando los escritorios de los subsecretarios y asistentes, todos los cuales estaban vacíos excepto uno que estaba lleno de pergamino y no había notado al hombre sentado detrás de él. Cuando se acercó, vio al pelirrojo y se dio cuenta de quién seguía en la oficina, Perky Weasley, el descarriado hermano Weasley que se había peleado con sus padres y era algo raro, ya que la orden y los Weasley no confiaban en él, pero no lo hicieron. No quiero alienarlo. Señor Weasley, llamó Sirius, estaba buscando al ministro de magia, ¿dónde está? Perky, que había estado sentado con la cabeza agacha escribiendo furiosamente, miró hacia arriba sorprendido de que se dirigiera a él y cuando vio quién le estaba hablando, se quedó boquiabierto en estado de shock, pero se recuperó rápidamente y se puso de pie e inclinó la cabeza con respeto. Lord Black, dijo, el ministro fue llamado por un asunto urgente y tuvo que llevarse a la mayor parte del personal con él, me han dejado a cargo del fuerte. Ya veo, ¿y cuándo esperas que regrese el ministro? Sirius cuestionó y observó cómo Perky se ponía muy incómodo bajo su mirada y se tomó un momento para responderle. Yo no. Es decir, el ministro no me informó de cuándo volvería a su oficina. Perky dijo y se sonrojó un poco. Era obvio que Perky estaba mintiendo o ocultando algo y pensó que sabía lo que era en momentos como este donde la ejeremancia sería útil para averiguar la verdad, pero podía decir que era una mentira o falta de admisión debido a todos los Weasley tenían una señal muy obvia, y los de Perky brillaban a cada lado de su cabeza. Dígame, ¿el ministro se fue hace 1 hora y media? Sí, dijo Perky sorprendido. ¿Cómo supiste que se fueron directamente a través de la red Flu aquí? Sirius negó con la cabeza y tuvo que luchar contra el impulso de resoplar. Eso fue al mismo tiempo que llegué al ministerio. Perky hizo una pausa y luego frunció el ceño luciendo muy confundido. ¿Estabas, por casualidad, con Naomi Bastra en el departamento de educación mágica? Sí. Sirius respondió astutamente. Supongo que no sabes de dónde vino un memorándum que le decía que su cita había sido cancelada, ¿verdad? No, pero escuché a Felicity, la recepcionista del ministro, mencionar a Madame Bastra esta mañana. Su cita de la mañana debía cancelarse urgentemente porque había alguna emergencia. Felicity creía que Madame Bastra estaba enferma. Perky admitió. Si se envió un memorándum desde esta oficina, no podría decírtelo, pero si tu cita coincidió con lo que dijo Felicity, debe haber pasado por todos los pisos. Ella es un poco chismosa. Bueno, ella es una chismosa y su gusto por los hombres es horrible. Sirius suspiró y miró a Perky críticamente, sin embargo, miró sorprendido al escritorio, pero Sirius interrumpió lo que estaba pensando hablando de nuevo. Por favor, dígale al ministro que pasé por aquí y yo espero con ansias la próxima sesión de Wizengamot. Sirius se giró para irse, pero Perky lo llamó luciendo muy incómodo y parecía que estaba luchando contra sí mismo. Lord Black, debe saber que el ministro se apoya mucho en el DIMLE para realizar arrestos. Perky dijo vacilante mirando a su alrededor en caso de que estuviera arriba. La semana pasada, él y Madame Bones tuvieron una discusión muy acalorada sobre su fracaso en arrestar a un solo mortífago. Él quiere un arresto y no parecía importarle quién era, siempre y cuando saliera en el periódico que el ministerio estaba trabajando. Duro. Gracias por esa información.
Sirius le dijo secamente y se dio la vuelta y salió de la oficina y se vio obligado a esperar el próximo ascensor y se molestó al ver que el extraño hombrecito de antes estaba frente a él. El hombre pareció haber sentido que Sirius estaba cerca de él nuevamente y se volvió y dio un grito ahogado de miedo antes de excusarse y dejar la fila. Sirius ignoró al extraño y pensó en asuntos más apremiantes, como Scrimgeour apoyándose en Amelia para cualquier arresto. El profeta había escrito un artículo sobre él la semana pasada, detallando cómo estaba fallando en lidiar con la crisis actual, pero mientras Amelia estaba en el cargo. Esperaba que no se cometieran errores, pero se preguntaba qué tan seguro era su trabajo. Llegó el siguiente ascensor y avanzaron cuando la gente se subió a él y Sirius avanzó cuando de repente hubo una serie de gritos fuertes y la gente salió del ascensor asustada. ¡Eak! Una anciana gritó: «¡Quítamelo!», me mordió el tobillo. «Criatura inmunda, ¿qué está haciendo aquí?». Otro dijo disgustado: «¿Qué han estado haciendo los hombres de mantenimiento mágico?». Desconcertado, Sirius se alejó de la cola para evitar ser derribado por los empujones y observó cómo el ascensor se vaciaba y las puertas se cerraban, dejando solo al extraño hombre de antes que había logrado saltarse la cola en la conmoción que Sirius se preguntó mientras había caminado hacia la oficina del ministro cuando lo había visto. ¿A dónde se fue la rata?, dijo un hombre mirando alrededor apuntando su varita al suelo. «Estaba en el ascensor hace un momento». «¿Una rata?», Sirius preguntó y sintió como si alguien lo hubiera golpeado con un martillo en la cabeza, cuando la sensación de comprensión se extendió a través de él y se dio la vuelta y miró hacia el ascensor cuando comenzó a moverse hacia atrás y el hombre estaba allí sosteniendo la parrilla y la mirada de miedo se había ido y estaba sonriendo y mirando directamente a Sirius. «¿Te estás volviendo lento, Canuto?», se rió, «estaba justo debajo de tus famosas narices». Sirius sacó su varita de la funda de su muñeca, pero tan pronto como la varita estuvo en su mano, el ascensor se disparó hacia el siguiente piso y estaba apuntando su varita a un espacio vacío. «Cola gusano». Sirius maldijo por lo bajo y ahora estaba alerta y lleno de energía y se lanzó hacia adelante ante las protestas de las personas que aún estaban esperando y saltó al siguiente ascensor cuando llegó y pulsó el botón del atrio y bailó y maldijo con impaciencia por lo lentos que eran los ascensores e ignoró las miradas que recibió de los que aún estaban en el ascensor. Cuando llegó al atrio, miró a su alrededor en busca del hombre que había visto disfrazado de colagusano y no pudo verlo por ninguna parte y con la gran multitud de personas caminando y empujando para pasar, sería imposible verlo y eso era si él había tratado de irse, podría estar escondido en el ministerio todavía. OHPO Los aurores del Ministerio de Magia habían cerrado todo el edificio después de que Lord Black emitiera una alerta de seguridad que había visto a Peter Pettigrew en el nivel 1 bajo la poción multijugos. Las personas que estaban atrapadas en el edificio comenzaron a entrar en pánico y se llamó a más oficiales de la oficina de aurores y de seguridad para mantenerlos controlados, y llegó Madame Bones y estaba en el proceso de ordenar un barrido completo del edificio cuando uno de los incendios activó y superó al ministro Scrimgeour y se puso furioso. Inmediatamente exigió que se abriera el sello de la habitación y exigió que tanto Lord Black como Madame Bones fueran a su oficina y que dejaran de asustar a la gente, que el ministerio era el lugar más seguro del país. Un Auror Junior había visto estos eventos desarrollarse con ávido interés y se mezcló con el fondo y pasó desapercibida, pero estaba atenta a cualquier tipo de amenaza al igual que sus colegas Auror Senior Kingsley Shacklebolt y ex Auror retirado, ahora consultor independiente y mentor Alastor Moody.
La joven Aurora observó cómo Lord Black se alejaba y estaba claro para ella que estaba enojado con el ministro al igual que Madame Bones y estaban hablando furiosamente en susurros. La jefa del Tumble parecía especialmente enojada porque sus órdenes habían sido anuladas en el nivel más alto. Cuando Lord Black se alejó, giró la cabeza como un perro que había visto a un conejo salir corriendo de su agujero y mirar directamente a la joven Aurora y le dio una pequeña y breve sonrisa y un guiño antes de volver a su máscara dura. La joven Aurora resopló con molestia por haber sido reconocida incluso cuando intentaba estar de incógnito y Moody la estaba examinando hoy. «Te han hecho Tonks», dijo Moody sin rodeos, eso sería un suspenso en esta prueba. «Maldito sea», maldijo y trató de buscarlo pero asumió que habían llegado a los ascensores. Él sabía que me estabas probando. Sí, lo hizo. Moody dijo y escuchó un resoplido áspero y se giró para ver una pequeña sonrisa en el rostro de su mentora que solo la molestó más. No es justo. Ella se quejó. No puedo esconderme de Sirius, él siempre puede saber dónde estoy a través de ese maldito anillo que usa. ¿A quién le importa cómo te encontró? Moody se encogió de hombros. Lo sabes, y debiste asegurarte de que no te guiñó el ojo. Vigilancia constante, reveló tu ubicación. Alastor tiene razón, dijo Kingsley con dulzura y miró alrededor cuidadosamente cómo entró Colagusano al edificio. Los análisis de sangre deberían haberle impedido llegar aquí. Moody dijo bruscamente y Tonks supo que su ojo mágico giraba salvajemente bajo el hechizo de glamour que lanzó. Hay una brecha en alguna parte. Ustedes dos se ocupan de eso, dijo Tonks aburrida. Acabo de fichar y necesito irme a casa. Luego bajó la voz. Probablemente los veré más tarde. Sí. Kingsley dijo. Necesitamos discutir esto más a fondo. Kingsley, toma el punto, dijo Alastor saliendo de su esquina. Yo también quiero bajarme, quiero revisar mis recuerdos de hoy. Es posible que nos hayamos perdido algo. Tonks bajó rápidamente a su cubículo en la oficina de Aurores, recogió sus cosas, se puso una capa de viaje y se fue lo más rápido que pudo. Mataría a alguien. Los memorandos blancos solo se emitían desde un lugar dentro del ministerio, estaban reservados solo para el ministro de magia y sus asistentes que enviaban avisos en su nombre. El hecho de que tuviera uno significaba que el ministro lo había llamado y ambos estaban juntos en el ascensor. «Sabes que Lord Black y Madame Bones hicieron lo correcto», le espetó, y pensarías que Scrimgeour lo sabría. Él fue uno de nosotros una vez. Tonks se quedó callada sin querer enojar a su jefe y sin saber qué decirle. Aún no era lo suficientemente mayor como para haber interactuado mucho con él, pero lo respetaba mucho. Había entrenado con Moody e incluso había sido su compañero antes que Moody. Jubilado. Convertirse en ministro fue el peor movimiento que hizo. Roberts hizo señas, se frotó la cabeza y la miró. Dawlish escuchó una charla hoy. Pius Thickness está buscando postularse como ministro, y la gente lo prefiere a Scrimgeour. ¿Te imaginas? Thickness trabajó en el Dumble con Amelia Bones en un puesto de alto nivel, nunca había sido un Auror ni un mago asesino, pero era conocido por ser un verdadero político y se había abierto camino hasta donde estaba ahora. Algunos creían que quería el trabajo de Bones y Tonks. Nunca lo había creído capaz. No, señor. Dijo rápidamente cuando él le dio una mirada severa. ¿Todavía estás trabajando para Moody? Preguntó. Sí, señor. Bien, escucha lo que dice, le dijo con tristeza. El mejor Auror que han tenido los departamentos, tiene grandes esperanzas puestas en ti, cadete, asegúrate de no decepcionarte.
Tonks parpadeó sorprendida, sabía que Mori rara vez entrenaba a alguien en estos días, pero había regresado al ministerio de su retiro cuando los convictos de Azkaban fueron fugados y casi exigieron que le restituyeran su licencia de Auror para poder ayudar sin ser un justiciero. Tomó una semana, pero Bones había logrado restablecerlo, pero Scrimgeour había exigido que Modi entrenara a un Auror como solía hacerlo y había elegido a Tonks al instante, de todo el departamento en el que la había elegido. Ser tutelado por Modi no fue divertido y no fue fácil, pero ella se esforzaba todos los días para alcanzar sus altas expectativas. Si fallaba, él la obligaría a hacerlo de nuevo hasta que tuviera éxito. No era fácil de complacer y, a menudo, la abofeteaban en la cabeza por desviarse o distraerse con un grito de constante vigilancia para mantenerla en el punto. Su relación fue lo que más divirtió, ya que muchos en la oficina de Aurores estaban absolutamente aterrorizados por Modi. Si escuchaban su pierna falsa buscarían una razón para irse o, de lo contrario, agacharse para no llamar su atención. Tonks no le tenía miedo, si cualquier cosa, ella lo encontraba divertido y molesto a partes iguales con sus anécdotas de cómo solían hacerse las cosas o cómo el ministerio había ido cuesta abajo desde que se fue, lo que solo empeoró al molestarlo cuando comenzó a sermonearla. Gracias señor, dijo insegura y evitó que su cabello cambiara de color como lo hacía ocasionalmente cuando estaba asustada. Roberts la miró. Conoces a Lord Black mejor que la mayoría, él es el líder de los Black y tú también lo eres, un primo creo. ¿Qué tan seguro estaría él de esta infiltración? Absoluto. Ella respondió de inmediato. Él quiere que Pettigrew sea capturado y llevado ante la justicia más que nadie, incluido su propio hijo. Supongo que lo haría. Roberts asintió y se estremeció. Sin embargo, es mejor que Black tenga cuidado, al ministro no le agrada en absoluto. Tonks se mordió la lengua porque sabía que era mutuo. Sirius odiaba a Scrimgeour cada día que pasaba y era bien sabido por los chismes del ministerio que los dos chocaban más a menudo que Dumbledore había chocado con el ministerio en el pasado. Roberts se bajó en el nivel 1 y Tonks continuó hasta el atrio y logró meterse en un incendio y viajó por la Red Flue hasta la casa de sus padres. Mamá, papá, estoy en casa. Ella llamó no puedo parar, comeré en Black House. Pensamos que lo harías. Su madre dijo entrando a la habitación lo que pasó en el ministerio. La WWN dijo que Sirius causó una conmoción sin razón. Cola gusano. Tonks dijo en explicación y los ojos de Andrómeda se entrecerraron ante el nombre que había causado tanto dolor a su familia. Tonks explicó rápidamente lo que había sucedido mientras se quitaba el uniforme de Auror y su madre la arreglaba. Bueno, estoy seguro de que Sirius está furioso consigo mismo. Andrómeda dijo sacudiendo la cabeza. Peter nunca fue inteligente o poderoso, pero eso es 2 veces que ha burlado a Sirius. Lo sé. Tonks estuvo de acuerdo. Y me aseguraré de no mencionarle eso a Sirius cuando lo vea. La mirada en su rostro cuando Scrimgeour canceló el barrido de seguridad debería haberlo matado en el acto. ¿Cómo está Remus? Preguntó Andrómeda cambiando de tema y le pasó las túnicas prolijamente dobladas a uno de los elfos domésticos negros. Los Tonks a menudo tenían un elfo en la casa por la noche y temprano en la mañana. No había suficiente trabajo para ellos en Black House en Londres, por lo que ayudarían en lo que pudieran y la familia no era lo suficientemente grande, por lo que se alternaban. Tilbar. Tonks le dijo al elfo que se retiraba. ¿Remus todavía está en Black House? Sí, señora Dora. Dijo. El invitado del maestro Black ha pasado la mayor parte del día en la biblioteca. Gracias.
Tonks dijo sonriendo, se había visto obligada a ordenar a cada elfo que solo la llamara Amadora después de que la llamaron por su nombre completo demasiadas veces. Bueno, eso es una mejora. Está fuera de su habitación. ¿El profesor Snape todavía no ha encontrado ningún antídoto? Andrómeda le preguntó sorprendida. Han pasado meses ahora. No, pero Remus mejora, pero luego se transforma con la luna y se enferma y el lobo vuelve a ser dominante. Explicó y terminó de arreglarse, no sé mucho más. Su madre tarareaba y se ocupaba de arreglar su tocador. ¿Dónde está papá? Tonks le preguntó tratando de cambiar de tema. Pasó por casa del viejo Amos Diggory, no han hablado en mucho tiempo y Ted pensó que debería romper el hielo. Ella le dijo con tristeza. Diggory todavía no está lidiando con la muerte de su hijo, y como somos una familia de Harrison, él se había distanciado. Tonks había oído que en el trabajo, Diggory nunca se había recuperado de la muerte de su hijo y se había convertido en un hombre diferente, pero no culpaba a Harry por la muerte de Cedric, incluso lo había oído decir lo humilde y comprensivo que era Harry cuando se le acercó. Año antes y como no creía en los periódicos. Bueno, mejor me voy. Tonks dijo mirando la hora. No me esperes despierta. Su madre le dio una mirada de desaprobación a Tonks, no le importaba, ella era lo suficientemente mayor para hacer lo que quisiera, pero necesitaba conseguir su propio lugar en algún momento. Desapareció y fue a The Burrow, donde tomó una taza de té rápida con Molly, que conocía sus problemas en curso, tomó un pastel de chocolate de doble decadencia y, con él en la mano, se fue a Black House. Señora animadora, dijo Creacher inclinándose respetuosamente, pero vio el pastel en sus manos y entrecerró los ojos. Si querías un pastel, deberías haberlo pedido. Lo haré la próxima vez, Creacher dijo, prometiendo, pero le dio una mirada firme. Pero solo si me llamas Dora, te di una orden directa. Creacher se inclinó de nuevo y se disculpó, pero tomó el pastel y se fue corriendo sin siquiera una verdadera mirada de disculpa, y ella se preguntó por qué estaba ignorando su orden. Tendrás que hablar con tu prima, dijo una voz cansada desde la oscura escalera. ¿Por qué? Preguntó ella y vio a Remus caminando casi normalmente y él se miraba a sí mismo. Es el único que puede anular órdenes, dijo sonriendo. Creo que pudo haber hecho exactamente eso, y fue el pastel de chocolate de Molly lo que olí. Tendré unas palabras con él entonces, dijo con una mirada decidida, pero la rompió con un guiño claro, pero no te lo puedes comer todo. Yo nunca, dijo Remus viéndose herido, te permitiría una sola rebanada. Tonks rió feliz. ¿Cómo has estado? Mejor, los efectos no son tan fuertes y con cada evento lunar que pasa, los efectos disminuyen como la luna. Yo también estoy esclavizado, dijo con tristeza. Pero todavía no soy yo mismo. ¿Has estado en la poesía de nuevo? Preguntó poniendo los ojos en blanco. No me hables en acertijos. El fantasma de una sonrisa apareció pero desapareció rápidamente y frunció el ceño. ¿Por qué estás aquí? También nos vemos, por supuesto. ¿No tienes amigos de tu misma edad? Le preguntó deliberadamente. Remus, sé lo que estás haciendo y no va a funcionar. Tonks dijo con firmeza. Tendrás que superarte eventualmente. Pero yo, comenzó a decir Remus, pero se detuvo cuando ambos sintieron que sus collares se calentaban y sacaron el colgante de Fénix que habían hecho Harry y Hermione. Estaba latiendo con calor. ¿Por qué se llama a una reunión? Hizo una pausa y contó sus pulsos. 9. ¿Pasó algo? Tonks vaciló sabiendo que esto probablemente lo molestaría, pero tenía que decírselo, así que lo llevó al salón de arriba y pidió un poco de té de la cocina que se sirvió con el pastel. Algo sucedió en el ministerio hoy. Ella explicó.
Colagusano de alguna manera logró entrar con multijugos. No sabemos qué estaba haciendo, pero estaba en el nivel 1 en el escritorio de las recepcionistas de los ministros cuando Sirius lo atrapó. ¿Colagusano fue atrapado?, preguntó Remus luciendo eufórico después de todo este tiempo. No, se las arregló para escapar, haciendo uso de su apariencia diferente y su forma de animago para pasar a Sirius, explicó. Y para cuando Sirius se dio cuenta de que estaba en un ascensor y escapó, pero se burló de él. Remus se agitó un poco y comenzó a caminar por la habitación y ella lo dejó cuando vio que sus ojos brillaban de color ámbar como su lobo, pero parecía tener el control total de sí mismo y terminó de contarle lo que había sucedido. Sirius estaba furioso, ordenó el cierre y su orden fue seguida hasta que el ministro llegó sin pasar por la seguridad y ordenó que se levantara el cierre porque Lord Black estaba creando pánico para obtener apoyo y no había ninguna amenaza dentro de los muros del ministerio, o eso es lo que le dijo a la gran multitud. Tonto siseó Remus inusualmente y sus ojos brillaron de nuevo. Scrimgeour no es mejor que Fudge. Está tratando de dar esperanza a la gente, pero estoy de acuerdo en que lo está haciendo mal. Tonks estuvo de acuerdo y extendió la mano y agarró el brazo de Remus y lo obligó a sentarse. Voldemort está tratando de ingresar al ministerio, sus mortífagos están en Europa y eso es sin la carnicería y la muerte que están causando aquí. Lo sé, dijo Remus frotándose su creciente barba pensando, creo que es peor esta vez. ¿Por qué?, preguntó sorprendida. Porque esta vez nuestra esperanza es Harry, y preferiría verlo a cientos de millas de distancia de esta creciente guerra. Dijo con tristeza y una sola lágrima rodó por sus ojos. Esta guerra apenas comienza y está empeorando. Hola, dijo Tonks en voz baja y se secó la lágrima y se sentó junto a él ignorando los rastros ámbar en sus ojos y miró a Remus con cuidado. Incluso en la oscuridad, la luz se puede encontrar, recuerda eso. Se miraron el uno al otro, los ojos con motas de ámbar buscaban los ojos azules grisáceos más suaves. Y luego Tonks a través de toda precaución al viento y lo besó. OHPO la Orden del Fénix fue convocada y solo estaban esperando a Kingsley, que llegaba tarde. Sirius había llegado y les había dicho lo inútil que estaba siendo Scrimgeour y se había negado a creer que Colagusano había estado en el ministerio. Ese día el ministro había estado en el caldero chorreante con su personal, llevándolos a comer como regalo por su continuo trabajo, y durante esa comida había escuchado nada menos que al patán inútil Stanchunspike hablando sobre los mortífagos y su régimen, y lo arrestaron bajo sospecha de ser miembro de los mortífagos o estar en connivencia con ellos. Los mortífagos también habían matado a 5 muggles en Liverpool cuando derribaron un supermercado muggle usando magia y los aplastaron y casi 100 más resultaron heridos. La marca quedó sobre la carnicería y el ministerio envió el Dingle y el escuadrón de inversión mágica para eliminar los rastros de magia y maldiciones de los restos para permitir que los muggles excaven. Sirius se sentó en silencio y se desahogó en silencio mientras esperaba que llegara Kingsley. No era normal en él llegar tarde, pero podría haber sido alcanzado por el ministro Muggle o en el ministerio, por lo que no estaban preocupados. Miró a la orden y vio que la noticia también los había golpeado fuerte. Nadie creía que Scrimgeour estaba haciendo un buen trabajo, seguro que creó nuevos departamentos para ayudar a luchar, pero no eran suficientes y ahora estaba tratando de aplacar a las masas a través de arrestos rápidos y condenas, algo que Sirius haría cualquier cosa para prevenir, como le había pasado a él. Una cosa que Scrimgeour había dado a entender era que Amelia ya no estaba a la altura de su trabajo y que podría ser hora de que se hiciera a un lado.
Amelia parecía dispuesta a matar al hombre que una vez había servido a sus órdenes y había salido de la oficina con una amenaza no muy velada de que si intentaba forzarla, lo llevaría ante el Uizengamot y traería todo el poder de su poder político. Influencia ejercida contra él. El fo en el pasillo sonó y todos miraron expectantes por la puerta del comedor y sonrieron ampliamente cuando vieron entrar a la imponente figura negra de Kingsley, pero la sonrisa desapareció cuando vieron su rostro. ¿Qué es? Molly preguntó. ¿Qué ha pasado? ¿Son los niños? No. Dijo y levantó su papel enrollado y lo desenrolló y lo colocó sobre la mesa. La prisión de Nurmengard fue atacada e incendiada con fuego maldito y la marca tenebrosa estaba sobre la prisión ennegrecida. ¿Han hecho lo que hicieron en Azkaban? Arthur preguntó. ¿Los liberó a todos? No, todos los prisioneros fueron asesinados, dijo Kingsley, todos y cada uno. Pero eso significaría, dijo Minerva luciendo sorprendida. Sí. Kingsley dijo asintiendo. El fuego también lo mató. ¿Por qué el que no debe ser nombrado se preocuparía por una prisión extranjera? Digle preguntó sorprendido. Él nunca se había molestado antes. Creo que la razón por la que lo ha hecho es por el repentino resurgimiento de la Alianza. Sirius dijo por encima de las voces elevadas, y lo sabía debido a la lechuza de Harry. Voldemort los habría visto como una amenaza y había decidido eliminar al último de los generales y matar la cabeza de esa serpiente. ¿Te refieres a Nurmengard, la prisión que Gellert Grindelwald construyó para retener a sus enemigos y oponentes fue utilizada para luego encarcelarlo cuando Dumbledore lo derrotó? Bill preguntó sorprendido. Siempre me pregunté qué le pasó, supongo que hay algo de ironía en eso, pero es una sorpresa. Los ministerios europeos estaban indecisos sobre lo que iba a pasar con él y sus generales, y Dumbledore se oponía a matar a nadie, así que propuso que usaran Nurmengard, ya que era la prisión más segura del mundo y su magia impediría su huida. Minerva les explicó a todos. Eventualmente los ministros decidieron que dejarlos a todos en la prisión para saber que fallaron y que su movimiento nunca despegaría era un castigo mejor y más largo, la muerte solo sería demasiado fácil, por lo que se han quedado. ¿Por qué matar a Grindelwald? Esita preguntó. ¿Por qué pasar por todos esos problemas? Muestra fuerza, dijo Moody con severidad. Grindelwald fue el último gran mago oscuro, ocupa el puesto número 2 solo detrás del mismo Voldemort. Matarlo le muestra al mundo que es más fuerte y mejor que el hombre que alguna vez tuvo a toda Europa bajo su control. Mano y nos empujará aún más hacia el aislamiento. ¿Crees que esto es lo que estaban haciendo los Lestrange y Carrow? Arthur preguntó preparando este ataque. No, estuvieron involucrados en el ataque gigante, eso lo sé, pero sea cual sea ese plan, este Marcos lo arruinó, explicó Sirius, y no dejó espacio para que eso fuera cuestionado. Su fuente era Harry y en este caso sabía que él no estaba mal. Voldemort quería atacar Durmstrang, pero creo que lo que sucedió estuvo de acuerdo con el plan, y por lo que me han dicho, los Lestrange y Carrow fueron severamente castigados. ¿Alguien ha averiguado quién es este Marcos? Arthur preguntó con curiosidad. ¿Cuál es su apellido? No sabemos. Moody dijo bruscamente. Le he preguntado a algunos de mis viejos amigos en Europa, pero están siendo cautelosos al respecto. Creo que podría tener que hacerles una visita en persona. ¿Qué pasa con Snape? Bill preguntó. Se supone que él es nuestro hombre en el interior. Sí, pero no confío en él, dijo Sirius con honestidad. Y su posición en las filas de los mortífagos ha cambiado, pero por lo que le he dicho, este Marcos es un desconocido para él, pero es de Europa.
Entonces el plan de Voldemort fue secuestrado por este Marcos, que luego usó a los gigantes de Voldemort para atacar a Durmstrang aparentemente sin ninguna razón, y luego, en represalia, Voldemort mata a los prisioneros en Nurmengard. Esto parece un poco descuidado para Voldemort. Bill señaló con el ceño fruncido. ¿Tienes algo de Harry, Fleur o Víctor? Sirius hizo una pausa porque no quería decir toda la verdad. He hablado con Harry, dijo con cuidado. Pero estoy de acuerdo en que esto es descuidado por su parte, pero este ataque a Nurmengard tendrá consecuencias de gran alcance, más de lo que posiblemente puedas imaginar. ¿Qué quieres decir con Sirius? Molly preguntó. Son solo un grupo de criminales de guerra. No a la comunidad mágica en el continente, fueron aterrorizados por el ejército de la Alianza y hasta el día de hoy algunos todavía están aterrorizados de que regresen. Sirius explicó. Charles estuvo allí en los días posteriores a la caída de Grindelwald y me lo contó una vez. La gente se negó a ayudarlo y las fuerzas internacionales que vinieron a ayudarlos por temor a represalias, incluso cuando sabían que Grindelwald había sido derrotado, algunos todavía ayudó a los viejos generales a esconderse por miedo. El que no debe ser nombrado es peor, sin embargo, enfatizó Mundungus. No, sus recuerdos son largos. Moody dijo. Recuerdan el miedo y el terror de Alliance más que el terror de los mortífagos que no los tocaron la última vez, los atrapará desprevenidos y, en todo caso, los alejará más. Pero este Marcos, quien quiera que sea, es miembro de la Alianza, ¿sigue vivo? Estia preguntó. No queremos buscar a un hombre muerto. ¿No lo han matado por engañar a los mortífagos? No, él está vivo, y si soy honesto, no tengo idea de lo que hará, no sabemos cuáles son sus motivos. Sirius enfatizó. Es por eso que necesitamos información, haz lo que puedas. ¿No encuentras esto una terrible coincidencia? Remus preguntó. El día que atacaron la prisión búlgara, Colagusano fue encontrado en el ministerio, dijiste que estaba en la oficina del ministro. No sé qué estaba haciendo Colagusano en el ministerio, pero si logró ingresar al ministerio e incluso hasta el nivel 1, muestra que definitivamente hay una brecha en la seguridad. Sirius dijo con tristeza. Sin embargo, no creo que el ministerio o debo decir que el ministro quiera reconocer lo que sucedió. Tengo un amigo que trabaja en las oficinas del profeta y dijo que el ministro pidió que la noticia se mantuviera en secreto. Unos días, pero apuesto a que tratará de hacerme sonar como un idiota paranoico tratando de asustar a la gente. ¿No tuviste un buen olor de él, Black? El Pías preguntó. Pensé que esa nariz tuya lo habría delatado. Sirius frunció el ceño al recordar lo que había dicho Colagusano. No, pero no mantengo mi sentido del olfato canino en forma humana. Luego miró a Remus, quien lo observaba atentamente, pero de repente notó que parecía tenso y había un rastro de ira en sus ojos color ámbar. En cualquier caso, Colagusano puede haber sido un idiota en la escuela, pero se las arregló para ocultar a todos su verdadera lealtad a Voldemort en la última guerra, y apuesto a que sabe cómo enmascarar su olor. Pasó suficiente tiempo con Remus y conmigo para sabemos que podemos recogerlos. Sirius dijo y reprimió un comentario agudo sobre la rata. Los olores se pueden enmascarar y Polijuice desdibujará un olor lo suficiente como para confundir a un sabueso. Black tiene razón, todos debemos estar más atentos, los mortífagos están tramando algo y no puede ser bueno, sea lo que sea. Dijo y su ojo mágico giró y miró hacia el sótano, probablemente mirando a los elfos. Bill, ¿qué están diciendo los duendes? He logrado hablar con Lord Ragnarok. Bill dijo frotándose la barbilla mientras recibía varias miradas de asombro. Sirius quedó impresionado. Lord Ragnarok era el rey de los clanes goblin británicos,
pero también un miembro destacado de la nación Goblin, uno de los 11 señores Goblin que componían su liderazgo. Ragnarok dirigía Gringotts Bank y trabajaba y entrenaba como cualquier otro Goblin, pero todavía tenía la reputación de ser un duende feroz con el que no querías cruzarte. Él cree que este conflicto es una guerra de magos y no tendrá a su propia raza atrapada en el medio. Bill relató. No tiene ningún amor por los magos, hace su trabajo como lo permite el ministerio, pero no le importa involucrarse en nuestra política o guerra civil. ¿Ha cambiado su postura con respecto a ya sabes quién? Molly le preguntó a su hijo con orgullo. No. Bill dijo, una expresión conflictiva en su rostro. No es fácil leerlo si Ragnarok es el Goblin más duro que he conocido y he trabajado para Gringotts durante años. Por lo general es lo que no dicen lo que es importante, pero yo no creas que están de acuerdo con que Voldemort y sus fuerzas ataquen nuestro mundo. Puede que no les guste el ministerio, pero Voldemort los tratará peor. Sirius se dio cuenta de lo que Bill estaba tratando de decir. Wizards trató a los goblins como una raza inferior y lo había hecho durante siglos y había causado guerras entre ellos. Azkaban había sido reparado después de que Voldemort irrumpiera en él, pero el plan era que los goblins hicieran las reparaciones. Y los guardianes habían sido detenidos en el Wizengamot y solo les quedaba su banco. No se pondrán del lado de ninguno de los dos. Sirius suspiró. Voldemort da promesas vacías y nuestro ministerio no da nada. Eso es lo que pienso. Bill asintió estando de acuerdo. ¿Qué pasa con los lobos? Mundungus preguntó. Escuché que Finir ha sido visto en Inglaterra. Sirius miró a su amigo y lo vio sentarse erguido y rígido ante la mención de ese nombre, pero respondió concisamente. El hombre obviamente todavía tocó un nervio con Remus y sus ojos brillaron ferozmente incluso con la mención de su nombre. No he podido hablar con las manadas en Europa durante algún tiempo debido a mi condición, pero apuesto a que están en conflicto por el acónito manipulado. Tenía el potencial para liberarlos y él se lo quitó. Otros verán eso. Era una forma de esclavizarnos y él los liberó. Greyback usará todo lo que pueda para controlar las manadas. La reunión se prolongó durante unas horas más con informes provenientes de los diferentes contactos que tenía la Orden. Tenían información sobre muchas áreas diferentes de los campamentos de los mortífagos y pudieron hacerse una idea de lo que estaban haciendo. Pero no tenían idea de cuál sería su próximo movimiento y estaban tratando de evitar más pérdidas de vidas. No habían podido evitar el incendio de la prisión, pero eso fue por falta de información. Solo sabían que Voldemort iba a atacar. Sirius sabía que iba a tener que hablar con Snape, algo que detestaba hacer ya que tenía que luchar contra el instinto de ser rencoroso o sacar su varita, pero también para no enemistarse con él en absoluto. No es que Snape correspondiera a su moderación, sino Sirius no iba a permitir que sus sentimientos personales por la gracia